porque hay una relación causal entre el pedido de renuncia del senador Charles Carrera a este cuerpo en forma definitiva, como lo expresa, y el pedido de desafuero que la Suprema Corte de Justicia trasladó a este cuerpo. El pedido de desafuero reposa en una solicitud de la fiscal Silvia Porteiro, que analizó durante mucho tiempo la denuncia que en principio hizo el Ministerio del Interior, cuando lo ocupaba el hoy senador Luis Alberto Heber, y luego aquellas otras denuncias que se fueron sumando que no están en este pedido de desafuero, pero que van a formar parte de la causa, cuando sea formalizado el senador Charles Carrera, que tienen que ver con otros usos indebidos del hospital policial anteriores al que tenemos aquí en consideración, que pertenece a o refiere al ciudadano Víctor Hernández. Quiero decir que llegamos a este punto luego de un largo proceso. Tuvimos en este cuerpo una comisión investigadora que analizamos y tratamos con fecha 15 de noviembre del 22 y fue votada 17-30. El Frente Amplio votó en contra. La creación no quiso investigar este caso, es más, nos acusó a todos los demás de que pretendíamos objetivos políticos detrás de esto y que no teníamos fundamento para crear una comisión investigadora porque el tema estaba en la justicia, mientras en la Cámara de Diputados había una situación similar y paralela en la que el Frente Amplio había sido el denunciante. Luego, esa comisión se reunió, se conformó por 7 miembros, 4 de la coalición de gobierno, 3 del Frente Amplio. Esas 3 sillas se mantuvieron vacías en las 16 sesiones que mantuvo esa comisión investigadora. El Frente Amplio nunca compareció, nunca dijo en la comisión cosas que dijo afuera, nunca quiso investigar, se negó a la investigación, se negó a participar y a escuchar las 26 entrevistas que la comisión mantuvo con autoridades del Hospital Policial, de Sanidad Policial, del Ministerio del Interior, de su tesorería, de su auditoría, los peritos que actuaron en el caso ya prescripto de la bala aquella que hirió a Víctor Hernández. No quiso escuchar, se negó. Y cuando con fecha 31 de octubre del 2023, casi un año después, el tema llegó al cuerpo con informe de la comisión, solicitando el pase de la misma a la justicia, el Frente Amplio no compareció. Ese pase fue aprobado 15-15, sin la presencia de los senadores de la oposición, colegas solidarios con el senador Charles Carrera. Hoy la justicia ha dado razón a la denuncia, porque si bien formalmente el senador Charles Carrera hoy es todavía inocente, porque no hay una condena, obviamente, que basta con leer el fallo o la solicitud de desafuero para entender que hay sustento suficiente, y nosotros que estuvimos en la comisión y trabajamos conocemos las pruebas que la fiscal tiene para solicitar el desafuero por el delito continuado de abuso innominado de funciones según el artículo 162 del Código Penal, y al ser continuado quiere decir que este fue cometido en reiteradas ocasiones. Y debo insistir que la fiscal concentró su trabajo en la primera denuncia. La primera denuncia la hace el Ministerio del Interior cuando el senador, o el hoy senador Heber, siendo ministro en enero del 2022, va a Rocha por cuestiones de su cargo y el alcalde de La Paloma, hombre del MPP, se apersona a referirle este caso. El ministro le dice que no lo conoce. A lo mejor estoy equivocado. ¿Es del Frente Amplio? Seguro. Seguro. Es el que le da cuenta al ministro Heber
de la situación. El ministro le dice que en ese momento no puede atenderlo al señor Hernández, no lo conocía, pero que va a volver, vuelve, conoce al señor Hernández, el alcalde, y el señor Hernández le refiere a la situación y comienza una investigación. Esa investigación tuvo luego derivaciones en la investigación periodística. Santuiseña en agosto da a conocer una cantidad de elementos, entrevistas y grabaciones que fueron aceptadas en la justicia, donde se revela una operación entre el senador Charles Carrera y el señor Víctor Hernández y su familia. El cuerpo conoce sobradamente este tema de la justicia también, y de ahí surge. Surge porque el señor Víctor Hernández es internado en su prestador de salud público especializado, que es el Hospital de Clínicas, el 12 o el 13 de noviembre del 2012, y va al CTI. Cuando sale de CTI en enero, inmediatamente es visitado por el director general de Secretaría de ese momento, el señor Charles Carrera, a quien no conocen. Le ofrece apoyos diversos y dinero. Y a partir de ahí da una orden. Es decir, empieza a cometer uno de los dos verbos nucleares del delito abuso de funciones. Ordenar y cometer. Ordena. Ordena, páguese al señor Víctor Hernández la suma de 20.000 pesos del Fondo para Canasta de Fin de Año de la Policía, un fondo creado por ley, tiene un solo destino. La ley establece que los policías en actividad cobrarán una canasta cuyo monto es diferente según el grado que tienen. El que cobraba más en ese momento cobraba 5.000 pesos una vez al año, y de ese fondo dispone y ordena por escrito pagar 20.000 pesos por mes. ¿Por qué lo hace por escrito? Porque el tesorero, y esas declaraciones están en la comisión investigadora, se negó. Porque sabía que estaba haciendo algo fuera de lugar y pidió la orden por escrito, y durante 36 meses ordenó por escrito y el tesorero guardó, engrampando cada orden con el recibo de recibí, a veces del hermano de Víctor Hernández o de su mamá, y otras veces de un secretario directamente, porque se pagaba en la oficina de Charles Carrera. Con la firma del secretario de Charles Carrera, el recibí los 20.000 pesos, se lo guardó en una carpeta, y cuando Asuntos Internos fue a investigar, obviamente, el tesorero se defendió y tenía y demostró que recibía órdenes. Esa es la primera, porque ordenó y además cometió el abuso de funciones. Porque el 24 de julio, cuando después del tratamiento, las intervenciones quirúrgicas y demás, el Hospital de Clínicas da el alta, Charles Carrera dispone ese mismo día su internación. Y acá se ha dicho que fue por razones humanitarias, y sabe el hoy senador Carrera que eso no es verdad. Primero porque fue indebido, y si no hubiera indebido no lo hubiera internado, adulterando su condición de civil, estableciendo en la ficha de inscripción la condición de oficial subayudante de la policía. Y esto está estampado y documentado por la comisión, pero sobre todo consignado por la fiscal, que lo pone en su solicitud y establece en su investigación cuáles son o quiénes son aquellos que pueden ser atendidos en el hospital policial. He escuchado a un tal doctor González estos días decir que si se demuestra que fue un acto humanitario, cae el delito. Pues no lo va a poder demostrar. De hecho, ya hay fallos en esa materia. Tenemos el fallo que corre paralelamente en materia civil, porque el Ministerio cuantificó los usos que se hicieron indebidamente desde el año 2010, fecha que trabajó la comisión autorizada por esta Cámara, y allí aparecen, y esta es la segunda denuncia en materia penal, aparecen otras personas de las cuales nos vamos a referir ahora. Una de esas personas ya tiene un fallo contrario, y la justicia civil ya estableció que no pudo haber usado el hospital policial la secretaria de Bonomi porque era contratada en calidad de adscripta, y por lo tanto, al no ser funcionaria policial, y establece quienes solo pueden usarlos, debe pagar y devolver. Y esto le va a pasar
a Charles Carrera, a la esposa de aquel momento de Charles Carrera, a la esposa de Bonomi, hoy diputada Susana Pereira, al director de Unicom, Fernando Gil. Todos utilizaron el hospital policial indebidamente entre esos años, algunos durante 7 años, sin pagar un solo ticket de medicamentos, de consulta, de internación o lo que sea. Todos atendidos, teniendo FONASA y Mutualista, atendidos en el hospital policial que los financian los policías con el 4% de su salario. Por supuesto que no fueron razones humanitarias las que inspiraron al señor Charles Carrera. Por supuesto que fue indebido internando una vez de alta a él y a su hermano durante 3 años y medio, hasta el día que Víctor Hernández resolvió iniciar juicio y demanda contra el ministerio. Ese día le pusieron la camioneta de culata, así está declarado en la comisión, le cargaron sus pertenencias y se las mandaron a la Paloma. Por lo tanto, está claro y probado que se utilizaron fondos públicos para beneficiar intereses económicos particulares. Con estas palabras lo dice la fiscal. Claro y probado porque está documentado, pero además está testificado. Pero además no puede alegar el senador Charles Carrera que no sabía, porque en el año 2014, concomitantemente con el pago entre el 2013 y el 2016 de ese salario encubierto, él mismo ordena una auditoría contable en el ministerio. Y esa auditoría, entre otras cosas, establece que el pago era indebido y debía suspenderse. Es decir, a Charles Carrera se le informa en una auditoría que él mismo ordenó que estaba haciendo un pago indebido a un civil desde una fuente de financiamiento que tenía fines legales, origen legal y fines legales, indebidamente se estaba pagando y por lo tanto él sabía. O sea que el elemento subjetivo del delito, que es la conciencia y voluntad de dañar a la administración para beneficiar a un particular en abuso de sus atribuciones, está probado y conscientemente ejecutado. No hay discusión. Pero además, a partir de la investigación de la Comisión Administrativa, el Ministerio del Interior avanzó en otras, de la Comisión Investigadora, perdón, el Ministerio del Interior avanzó en otras investigaciones y fue encontrando al tirar de esa madeja. Y encuentra primero, internada el día 14 de marzo del 2010, 14 días después que asumieron el gobierno Mujica como presidente, Bonomi como ministro, Charles Carrera como director general, que ingresa al hospital policial la señora Andrea Margarita Epifanio Fuente, y en la carátula de su historia clínica, que la comisión también tiene, firma o se le estampa de Carrera. Fórmula que usaba la generación de mi madre, estampando junto a sus apellidos o a su apellido el de su marido. Y nos dijo ahí el director del Hospital Policial Anzalone, ante mi pregunta por qué así lo consignaban, que era para que los compañeros supieran que estaban atendiendo a la mujer del jefe, no sea cosa que la dejaran sentada 4 horas. Porque la de Bonomi decía Susana Pereira Piñeira de Bonomi, por la misma razón, teniendo Mutualista la española, mientras la señora Margarita Epifanio Fuentes de Carrera tenía Casmo. Y usó durante 2 años y medio, primero por un tobillo y después por otra serie de afecciones que le fueron apareciendo. Más de 80 veces lo utilizó y pagó 2 tickets. Los demás no los pagaba porque era la mujer del director. Hoy se los están cobrando, está en juicio. Debe más de 500.000 pesos sin multas, sin intereses y sin actualizar. Vamos a ver en cuánto va a llegar. Con una ventaja que tiene a su favor. Como su tratamiento empezó en 2010 y terminó en 2013, quizás esté prescripta esa causa y se ahorre ese dinero y el Estado tenga que asumir que lo perdió. Pero
Esto no sucederá con otros, porque el delito continuado de ese abuso de funciones, que puede derivar en otros delitos, porque esta causa no está en la solicitud de desafuero, pero sí está en la investigación judicial y forma parte del mismo expediente, porque las causas y las denuncias se unificaron, tiene otros como la diputada Susana Pereira. En comisión consta que el director del hospital, Anzalone y Paraduja, que era el subdirector, consta en la comisión que de verla tanto en el sanatorio, en el policial, en el hospital, un día decidieron apersonársele y decirle que no le correspondía su uso. Lo dicen así. Y la diputada le dijo que ella lo iba a seguir usando, porque tenía permiso para hacerlo, permiso del ministro, y lo siguió usando, sabiendo que no podían. O sea, hay plena conciencia y voluntad de que se está usando un recurso público para beneficiarse personalmente por orden de un jerarca que también está probado que la dio, porque en comisión declaran que estaban opuestos a esos usos. Está declarado. Está declarado cuándo le dijeron al señor director general que no podían hacerlo. Está declarado quiénes se opusieron en cada caso, porque los directores fueron cambiando. Y está declarado también que recibieron órdenes. Y está declarado que dicen pertenecemos a una organización en la que hay jerarquía y disciplina y las órdenes se cumplen. Y cumplimos esa orden, pero era ilegal. Para salvar su pellejo, por supuesto. Pero está declarado y va a estar declarado en la justicia cuando comience el trabajo de la señora fiscal. Yo podría seguir dando detalles, porque acá hay todo tipo de cuestiones para señalar. La primera de todas es que nunca sabremos por qué se hizo esto. Sí sabemos que hubo una bala perdida que salió, no se sabe formalmente de dónde, pero Charles Carrera declaró pública y privadamente y en la grabación interpersonal que hubo con los Hernández, que para él la bala salió de la casa del comisario. Pero al mismo tiempo que decía eso, sus servicios iban a la justicia para demostrar que eso no podía pasar. Tanto lo hicieron que le ganaron el juicio a los hermanos Hernández, porque no pudo establecerse el lugar desde donde partió la bala. También sabemos que no se protegió la escena del crimen esa noche y que por tanto no apareció ni una vaina ni un testigo, y que hubo gente que estaba esa noche ahí que la protegieron y se fue. Nunca sabremos quién estuvo en esa casa, nunca sabremos quién disparó, nunca sabremos dónde está el rifle que desapareció, que pudo haber sido el arma con que se hirió a Víctor Hernández. No sabemos nada de eso. No sabemos por qué hubo todo este gran aparato de encubrimiento y de servicio con recursos públicos hasta que los Hernández decidieron hacer un juicio y ese día los echaron. Podemos suponerlos. Hay teorías, hay versiones, en La Paloma muchas. Pero la causa está proscripta y no es materia de investigación actual. Sí está claro que este cuerpo analiza hoy la renuncia de un senador porque todo lo que dijo se desmintió, porque todo lo que nos dijo en la prensa cayó, porque no lo estábamos ni persiguiendo ni era producto de un operativo político de la justicia contra él, porque hay causa suficiente, porque la víctima no siempre paga, o hacerse la víctima no siempre paga. Acá hay causa, y este cuerpo no trata el desafuero porque es el camino largo que deberíamos tratar, porque el Frente Amplio le pide que haga esto para evitarse ese bochorno de que analicemos esta causa con detenimiento. Pero el fin es el mismo. A partir de hoy el senador Charles Carrera dejará de serlo, no tendrá más fueros y la justicia podrá actuar sobre esta causa y seguramente formalizarlo a la brevedad. Gracias, señora presidenta.